Bueno, lo puse por aquí a grabar. Recuerden que, bueno, para quienes son nuevos o nuevas, que no sé quién, no me acuerdo quién sí ha estado, quién no ha estado, pues yo pongo a grabar, pero pongo a grabar sobre todo las partes donde yo hablo. Si hay intervenciones, si hay preguntas específicas, cosas de cada una, de cada uno, pues eso no queda dentro de la grabación, pero a veces sí me gusta como que, bueno, o sea, alguien tenía muchas ganas y se lo perdió porque la vida, el trabajo, diciembre, lo que sea, pues que de todas maneras pueda acceder a eso, a mí me parece bonito y me parece chévere y sobre todo porque hoy pues quise traer un tema que también publiqué un video hace poco. Bueno, aclaro de una vez que estoy como, también como que me enfermo un poco, estoy ahí muy justo de la garganta, pero creo que por ahora voy bien, por ahora me va a dar, pero si ven que me ahogo, pues ya saben por qué es. Eh, pero un tema justo porque publiqué un video hace muy poco y la verdad es que el video pues gustó un montón. Bueno, no solo gustó un montón, sino que es de las preguntas que más se repiten. O sea, es como de las cosas que más me dicen, como bueno, iniciando esa relación, como qué pasa, ¿no? ¿Qué debería ser? ¿Qué no debería ser? ¿Cuáles son los retos? Bueno, hay un montón de preguntas alrededor de esto y es una época o un instante de ese momento de vínculo que para mí se vuelve fundamental, es muy importante. Es decir, yo llevo ya muchos años acompañando personas en sus procesos, viviendo también mis propias relaciones y la realidad es que ese momento inicial, esos primeros meses, o bueno, cada vínculo tiene como su propia dinámica, pero esos primeros momentos tienden a ser muy importantes en el largo plazo. Son importantes por lo que está pasando ahí, pero también son muy importantes por lo que se está construyendo de cara al futuro. Y es que entramos en una relación y luego pues somos de una forma, intentamos ser esto, intentamos vendernos de alguna manera, intentamos gustarle y agradarle al otro. Todo eso está, digamos, dentro de lo lógico, tiene cierto sentido en ese momento. Pero en el largo plazo esto puede tener una serie de problemas y esto puede tener una serie de inconvenientes. Porque claro, estoy construyendo las bases de una relación, no siempre, pero muchas veces estoy construyendo las bases de la relación sobre algo que luego tal vez no es. Sí, y que luego tal vez entonces yo quiero otra cosa, o la otra persona quiere otra cosa, o simplemente yo no soy eso y no lo puedo mantener en el tiempo, y entonces intentamos dar la vuelta ya con el vínculo más avanzado, intentamos que se cree o se genere otra cosa, y pues ya hay mucha fricción o no funciona, o no se puede dar, o no estamos para eso, o no nos entendemos, o no. Y ahí aparecen un montón como de reproches de alguna forma, o como de comentarios que los deben haber escuchado millones de veces, como no, es que al principio de la relación esto, es que al principio de la relación lo otro. Y si bien es cierto que hay como efecto enamoramiento, hormonas, bueno, hay un montón de cosas que pasan, la realidad también es que estamos actuando desde unos motivos y estamos actuando desde unas bases muy diferentes. Y eso pues lo termina cambiando todo. Obviamente detrás de esto hay un montón de miedo al rechazo, hay un montón de miedo a pues a no gustarle a la otra persona, a esta idea como de primero nos ganamos y luego ya vamos dándole forma, ¿no? Y un poquito lo que me he ido dando cuenta es que no siempre es lo más efectivo, ¿sí? No siempre suele funcionar bien. Y bueno, por eso estamos hoy acá y sobre todo porque, bueno, y pasa mucho, me pasa mucho en las sesiones y en todo, y es que las personas dicen, bueno, está bien, pues no sé, cuando tengo 20 años, a lo mejor tengo una relación, no sé si hay alguien acá que tenga 20 años, pero tengo 20 años, tengo una relación, pues bueno, aguanto, ¿no? No va bien, pues bueno, ¿qué más se va a hacer, no? Tiramos para adelante, pero cuando van pasando los años y ya tienes 30, ya tienes 35, 40, 45, 50 o los que sean, pues ya no es tan divertido ese proceso de ensayo-error, ¿no? Y ya no quiero como equivocarme o no quiero entrar en esos juegos una y otra vez, ¿sí? No quiero estar como repitiendo y repitiendo esa historia una y otra vez. No es divertido y entonces empiezan estas preguntas que también, además, si se me repite lo mismo, pues empiezo a preguntarme qué está pasando conmigo, qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer de otra manera, en fin, que empiezan a aparecer como un montón de cuestionamientos y de preguntas. Entonces, la idea hoy es, pues, hablar mucho alrededor de eso, hablar como en esa onda de esos inicios de las relaciones y sobre todo me gustaría de entrada, bueno, hoy no hice, normalmente hacemos un ejercicio de respiración y tal, hoy me lo salté por completo,
pero qué sé yo, no importa, vamos así. Eh, Me gustaría mucho saber, pueden copiarlo en el chat o pueden abrir el micrófono si quieren, lo que quieran. Cuenten qué es lo que a ustedes les parece más difícil de iniciar una relación o de ese proceso de iniciar o qué les ha pasado o bueno, yo sé que no es fácil a abrirse así, de todas maneras este pues es un espacio seguro y es simplemente para conversarlo acá o pueden escribirlo en el chat y ya. Voy a detener la grabación un ratico. A ver, ya. Bueno, no, muchas cosas interesantes ahí. Sí, el punto de inicio de una relación, como yo lo veo, tiene algo muy bonito y muy interesante y es que estás como pues en esa nube, en ese enamoramiento, en esa ilusión nueva que se va generando, en ese descubrir a la otra persona, pero también es un momento donde se disparan muchos miedos. Por aquí dejar el comentario de todos esos miedos que se van dando, ¿no? Como que puede ser, decían miedo a perder la libertad, miedo a la independencia, pero yo creo que el miedo en general hace parte muy presente, no sé, y a veces muy importante, dependiendo hasta dónde se lo permitamos, de ese momento. Sí, de ese momento de construcción de la relación. Entonces, fíjense que es un poco lo que les decía ahora, es como, claro, sea cuales sean las bases que yo estoy poniendo con esa persona, porque yo lo que estoy generando al inicio de una relación, yo no me conozco con el otro, no me conozco de nada o muy poco, y no me conozco en ese sentido romántico, porque a lo mejor somos amigos desde hace mucho tiempo, pero apenas ahorita le estamos dando como ese cambio en ese sentido romántico, y entonces me empiezo a conocer así y desde ese conocer, consciente o inconscientemente, empezamos a generar dinámicas relacionales. Es decir, yo te digo esto, te gusta, no me gusta, a mí me gusta esto, te gusta lo otro, bueno, cosas relativamente sencillas como del día a día, digámoslo así, pero que luego van marcando las bases de lo que será la relación. Si todo esto está atravesado por esos miedos, pues se nos complicó un montón la historia, porque estamos poniendo, pues a veces no, pero digamos en general, estoy poniendo unas bases que tienen mucho de ese miedo y ese miedo normalmente me lleva a protegerme de alguna forma. Voy a poner, esto no tiene que ver necesariamente con la persona que lo puso, porque no sé exactamente cuál sea el detalle, pero, pero fíjense, por ejemplo, un miedo a perder la independencia y a perder la libertad. ¿Qué puede pasar con eso? Y lo he visto en sesiones. Entonces empiezo con la otra persona a salir y le pongo un límite, ¿sí? Porque quiero mantener mi independencia, porque quiero mantener mi libertad, entonces nos vemos un poco menos, a lo mejor no hablamos tanto o corto un poquito la cantidad de salidas. Bueno, puede haber un montón de cosas que yo haga desde ahí. Pero eso es al principio. Luego yo voy a empezar a confiar en esa persona. Luego con el tiempo, voy a empezar a abrirme mucho más. Y entonces ahí a lo mejor ya diga, bueno, ya no necesito poner este límite, ya no tengo miedo a perder esta independencia y esta libertad. Pues voy a abrir más espacio a que nos veamos más porque es lo que me gustaría o cualquier cosa de esas. Y ahí es donde pueden haber problemas. A lo mejor no, a lo mejor das con alguien que por suerte todo cuadra y todo funciona y bueno, maravilloso, pero muchas veces lo que pasa, y esto lo digo porque lo veo mucho en sesiones, es que claro, ya quiero dar ese paso de abrirlo y resulta que no me había dado cuenta que la otra persona pues no está tan disponible para eso. Sí, no está tan disponible para que nos veamos más. O la otra persona se queda con la idea de que a mí no me gusta que nos veamos tanto y entonces esa persona pues ya no motiva esos encuentros, no hace mucho por vernos. Yo empiezo a interpretarlo como que un desinterés o cosas de ese estilo. Y entonces cuando le reclamo al otro es un poco como, pero no, si a ti no te gustaba, en serio, esto parece novela, pero es como del día a día, o sea, pasa todo el tiempo, porque también hay un juego que ahorita podemos hablar un poco más de eso, de asumir cosas, ¿no? Yo voy analizando al otro y voy asumiendo cosas, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que desea, lo que quiere, cómo me hago más deseable para esa persona, y entre ese juego, los miedos, pues la base queda rara. Sí, la base va quedando muy, 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 muy rara en ese sentido. eh, y ahí es donde se nos enreda la vida. Sí, porque entonces quiero relaciones duraderas, pero puse la base mal y luego terminamos atrapadas en relaciones, pues que a lo mejor no son las que queremos, que a lo mejor no son las que más nos gustan, que a lo mejor sí, no van en la dirección que es, pero un poco ya estamos ahí.
Sí, un poco ya estamos ahí y yo creo que a nadie le suena extraño estas historias de relaciones que no están ni siquiera del todo bien, es que no están bien y se perpetúan un poquito ahí en el tiempo como si tuvieran que ser. Entonces, ese es el punto primero de hacer conciencia, que ahorita veo una pregunta por acá, bueno, dice, hola, ¿cómo soltar el pasado? Porque más que comparación es ese miedo a ser lastimado. Eso es, bueno, es un poco justo de lo que estábamos hablando, porque claro, toda esa protección y todo ese miedo viene por eso. Viene porque no me quiero hacer daño, porque no quiero ser rechazado, porque no quiero que me vean mal, porque duele. O sea, no hay que mentir, el rechazo duele. El que no le duele el rechazo, pues que diga, a mí me duele. O sea, y no pasa nada y es lógico aceptarlo y personas que se identifican con heridas de rechazo, pues con mayor razón aún y además porque en algún momento de la vida nos habrán rechazado, entonces obviamente viene ese rollo, ¿no? O que se aprovechen de mí o que me rechacen, bueno, puede venir de muchas formas y muy mediado por experiencias pasadas, porque lo fácil aquí sería decir, no, confía y ábrete y no sé qué, y tampoco. Y tampoco, porque si esa fuera la solución, imagínense, pues iríamos como kamikazes por el mundo, como abriéndonos y entregándonos a toda la primera persona que aparece y qué peligro. O sea, tampoco ni una cosa ni la otra. Enseguida hablo un poquito más de eso, voy a leer el otro mensaje y ya lo amplío un poquito más el cómo soltar ese pasado, o por lo menos pues, yo no, las claves que yo he ido encontrando y sobre todo yo traigo mucho de lo que he ido encontrando en terapia, como trabajando con las personas, traigo acá muchísimo de esos ejemplos y de pues de esos aprendizajes más que de los casos como tal. Por aquí nos dicen, después de tanto tiempo sola, ya no sé qué es, ya no sé qué se usa ahora y me da cosa embarrarla. No, fíjense que es lo mismo, ¿no? Digo lo mismo en el sentido de esos miedos atravesados, ¿no? De si me estoy equivocando, de si lo estoy haciendo bien, de si, bueno, de todo ese rollo, ¿no es cierto? Entonces, vamos por partes. Y esto hago una aclaración antes y es que cada proceso es súper individual. Es decir, aquí no se vale decir como, no, esto es lo que hay que aplicar y esto es lo que hay que hacer y va a salir bien. Ojalá ya quisiera yo que fuera de esa manera. Además, mi trabajo sería súper fácil si eso fuera así. Las relaciones serían súper fáciles si eso fuera así, pero eso no existe. Sí, no hay un montón de libros y si este ejemplo lo repito mucho, quienes lo escuchen ya saben, pero es como hay un montón de libros diciendo cómo es la relación perfecta, cómo es el matrimonio perfecto, cómo conseguir pareja, cómo no sé qué, que no, que la pareja no, que ahora esto, que ahora lo otro, pero no hay ni un solo libro que se pueda entender como una verdad universal, como que tú dices, ya, este libro es y lo que hay acá y esto es y esto aplica y con esto ya sané y organicé mis relaciones y ya moví todo, no existe. Y sé que no existe no porque los haya leído todos, ni mucho menos, sino porque si existiera básicamente sería el libro más vendido del mundo. Es que, ¿quién no quiere escribir ese libro? Se vuelve billonario de inmediato y ¿quién no quiere tenerlo? O sea, imagínense con un libro o una teoría o lo que sea, que con eso ya resuelva todo el tema de mis relaciones. Pues eso ya sería el éxito total. Mm. Entonces, claro, partamos de esta base porque cada punto es muy individual. Yo aquí hablo como en general de cosas que he ido observando, pero cada punto es como tengo que mirarme, ¿no? Y tengo que entenderme porque ese miedo, eso que puedo llamar miedo a la libertad o miedo a que me lastimen o miedo a embarrarla, como decía por acá. Eso tiene como unos apellidos, tiene una descripción muy particular de cada persona, ¿no? ¿Qué es embarrarla para mí? ¿Qué es realmente a lo que le tengo miedo? Tengo miedo a que me rechacen por ser yo, porque me han rechazado antes o por lo que sea, ¿no? Porque voy a partir como de esta pregunta hacia atrás, porque es muy interesante y es, después de tanto tiempo sola, ya no sé qué se usa ahora, pero es que tampoco hay necesidad de saber qué se usa. ¿No? Porque esta es como la concepción tradicional de relaciones. Voy a un encuentro donde hay unas formas, donde hay unas cosas más aceptadas que otras, donde hay un deber ser, y entonces yo tengo como que performar una actuación dentro de eso. Y claro, ahí es donde sale mal, porque yo voy, performo la actuación, luego eso no es lo que yo quiero, porque yo lo hice, porque era lo que había que hacer,
pero luego yo quiero otro tipo de relación, yo quiero otra cosa, yo quiero otro estilo, yo quiero otras formas y pues ya no sale bien. No, porque cuando me quiero salir de ese acting, pues estoy metida en una relación que realmente no tenía mucho sentido. Entonces, y lo segundo, que es lo de embarrarla, que esto tiene que ver mucho con el lastimar, con el perder y con ese tipo de cosas, hay que perderle mucho miedo a embarrarla. ¿En qué sentido? No en el sentido de que entonces me meto y que todo salga mal y así. Yo creo que la concepción tradicional de relación, y que es donde a veces se arma el enredo, es que es como que vamos a ganar. De hecho, se llama conquistar, se llama conseguir pareja, se llama o atraer, ahora que le ponen otro nombre, pero en el fondo están diciendo lo mismo una y otra vez. Y es como yo salgo exitosa o exitoso dentro de esa relación de pareja. Y esto no es como que, ay, no, ¿por qué lo vemos así? Lo vemos así porque socialmente está construido así. Ahora se está empezando a deconstruir un poquito, pero muy poquito, o sea, no crean que es mucho. Se está empezando a deconstruir un poco, pero está esta noción de que alguien que tiene pareja se casa toda la vida, bueno, el típico amor romántico de novela, pues esa persona es exitosa. Sí, a esa persona le como que le fue bien en la vida, como que es válido, válida. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Nos aproximamos a las relaciones con esa necesidad como de ganar, de alguna forma, ¿no? De que salga bien, y de ahí viene el ser aceptado y un montón de cosas más. Esto lo queramos o no, está muy atravesado ahí. Yo no puedo decir que yo me salga del todo de eso, sería mentira si dijera que es exactamente así. Pero digamos que sí le pongo como otro enfoque y otra conciencia, porque realmente yo no sé si lo que necesitamos es ganar, como en términos tradicionales, como de que salga necesariamente bien, bien en el sentido tradicional, porque yo no necesito cualquier relación en mi vida. O sea, a mí realmente hoy, si le soy sincero, me parece relativamente fácil tener una relación. Me parece muy fácil, la verdad. Tener una relación que sea como funcional. Sí, como que pues no haya nada grave, que no. A mí no me parece muy complejo eso. Es decir, aplicando ciertas cosas, eso es relativamente sencillo. Pero eso no quiere decir que la relación sea buena, ni que sea lo que yo deseo, ni que sea lo que yo quiero, ni que sea lo que me puede sostener en el futuro. Y desde ahí la cosa cambia mucho, ¿no? Es decir, de sostenerse por sostenerse, y se los digo yo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo sostuve relaciones en el pasado que no eran del todo lo que yo quería, tampoco estaban mal, pero hoy cuando las veo en retrospectiva digo, uff, eso no, o sea, no había con qué agarrarlo, pero duraba 4 o 5 años sin ningún problema. Es decir, que no es tan difícil sostener la relación, ¿no? Lo que sí se vuelve difícil es cómo desde ahí yo me salgo de ese exitismo, ¿no? De ese querer que la relación salga bien como tal y empiezo más bien a pensar en esa primera etapa de enamoramiento, conocernos, iniciar la relación, más bien lo empiezo a pensar como una etapa de precisamente conocimiento y sobre todo de descubrimiento, de entender si esa persona con la que yo estoy conectando, si ahí, en ese otro ser, porque yo llego con mis cosas, el otro llega con las suyas, si ahí en lo que podemos armar está la posibilidad de tener la relación que yo quiero. Porque para mí, si tuviera que hablarlo en términos de éxito, que no me gusta mucho la palabra en este caso, pero si tuviéramos que hablar en esos términos de que salga bien, pues probablemente lo hablaría mucho más en esos términos de descubrir si esta es la relación que quiero o no, si es posible, ¿no? Porque ahí pues todavía no está la relación que quiero, pero por lo menos si están las bases, ¿sí? Que no es tan fácil ver eso, pero precisamente por eso digo que ahí está un poco el éxito, ¿no? En descubrir si sí es o no es. Y entre más rápido, mejor, para ahorrarnos muchos de los problemas y de los dolores que comentaban ahorita. Eso como primer punto. Segundo punto, con este tema de soltar el pasado, a ver, no es fácil,
Yo no voy a decir que es fácil. Hay muchas cosas que pesan y está bien, hay que aceptarlas, van a aparecer, en la mente van a aparecer, el ego las va a tirar ahí, nada que hacer, es decir, van a aparecer y ya está, no hay que luchar tampoco como en demasía con eso, pero sí hay un par de puntos que yo he visto que ayudan mucho en estos casos y es primero, darse cuenta que yo hoy no soy la misma persona que era en esa otra relación o en esa otra experiencia pasada. Sí, no soy yo la misma persona hoy. Y eso cambia muchas cosas, eso lo cambia todo. Sí, porque si no soy yo la misma persona, pues entonces no necesariamente tengo que volver a tener la misma relación o la misma historia. Yo sé que hay gente que dice, no, es que repito una y otra vez la misma historia, repito una y otra vez las mismas cosas, pero no necesariamente. Sí, no necesariamente es así. A todo esto yo estoy hablando y hablando, pero si alguien quiere hablar o decir algo ahorita, bueno, por ahí veo en el chat algo, pero si alguien quiere hablar o algo, paro la grabación y sin problema habla o intervienen cuando quieran, que esto es muy libre. Yo estoy hablando pues porque ahí están las preguntas, pero pueden hablar lo que quieran. Eh, entonces, es darme cuenta que yo no soy esa misma persona, ¿sí? Que ya no soy, ¿sí? Y que además esa persona con la que estoy vinculando, quien sea, no es tampoco la misma persona anterior. Y esto en sesiones lo he trabajado mucho y es como, bueno, se repite la misma historia una y otra vez, y revisamos y nunca es la misma historia. Hay unos patrones similares, pueden haber unas cosas que más o menos dentro de ciertos parámetros se repitan, pero no es la misma historia. Entonces, empezar a reconocer eso es parte de decirle al ego un poco como, sí, me dolió esto, sí, tuve esta experiencia, sí, ocurrió esto, no lo voy a negar, pero esto no puedo medirlo bajo los mismos parámetros porque no es lo mismo. Se puede parecer más o se puede parecer menos, pero no es lo mismo necesariamente. Sí, entonces esa es una de las cosas que nos ayuda como a empezar a avanzar desde ese pasado. Luego hay una serie de ejercicios y cosas que se pueden hacer para disociar como la mente de ese pasado, pero no suele ser necesario, que son más cosas provenientes de las terapias de trauma y cosas así. Alguna aplicación pueden tener en esto, pero no valen tanto la pena, digamos, por ese lado. Ahora, y yo pues lo he grabado en videos y lo he dicho de muchas formas, es como, claro, es que si yo me meto, y alguien me lo decía justo ayer, es como si yo me meto en una relación, de alguna forma, yo tengo que ser consciente que el límite de cuánto puedo vincular o no, tiene que ver también con qué tan abierta o qué tan abierto estoy para ese ser lastimado. No digo que yo vaya a ser lastimado en la relación, pero quiero decir que está dentro de las posibilidades. Porque la única posibilidad de no lastimar, bueno, no sé si haya una posibilidad, pero la posibilidad de contener mucho ese no lastimarme es poner muchos límites, ¿sí? Es decir, no abrir ciertas vulnerabilidades, no meterme en ciertos temas, no darle mucha cabida en mi vida, ¿no? Es como pongo unas barreras muy grandes o pongo unos límites muy amplios para que la otra persona no se acerque tanto como para no hacerme daño, pero claro, así no puedo construir una relación o queda una relación pues muy a medias, qué sé yo. Sí, entonces, pues es parte de ese proceso entender que hay un miedo a salir lastimados y que yo no voy a poder proteger ni voy a poder estar seguro de eso al 100% nunca. O sea, no pasa. Lo que sí puedo llegar es a confiar en que aunque me lastime en cierto vínculo, yo voy a poder manejarlo, ¿sí? O yo voy a poder, sí, porque tengo las herramientas o porque tengo la red de apoyo o por lo que sea, pero que voy a encontrar las posibilidades de manejarlo. Es un poco más buscarlo por ahí que buscarlo más en en la seguridad, digamos, de no ser lastimado como tal, porque sí es
pues es que es muy loco, ¿no? Y es parte de lo que pasa con las relaciones. A ver, por acá había otra preguntita. Lo que estamos hablando en cuanto a las bases, ¿cómo las podemos definir o cómo nos damos cuenta de ellas? Esperen que esto me sale en letra acá ya. De ellas, los negociables y no negociables. A ver, ahí hay dos temas. Lo de cómo definimos las bases, pues es un proceso que se va dando, se va dando mientras estamos iniciando la relación. No es como que yo lo pueda tener tan predefinido, tener alguna idea, pero no tan predefinido. Ahí lo que me gusta usar mucho a mí es pensar mucho en la relación que yo quiero tener, no en lo que tengo ahora, no en el vínculo que está iniciando, no en ese tipo de cosas, sino como pensarme un poquito como cuál es mi relación ideal. Mm. Obviamente no voy a llegar a eso, es decir, no es un tema aspiracional de voy a convertir esta relación en la relación que sueño, quiero. Pues este ejercicio lo he hecho con muchas personas y empieza a comportarte un poco más como la relación que quieres y no como la que crees o tienes hoy. Y esto aplica para un vínculo nuevo o uno que ya lleve mucho tiempo. Eso hará que indudablemente las cosas se vayan transformando y aunque habrá muchos procesos de ajustes y no podemos controlar al 100% cómo quedan esas bases, sí puedo ir apuntando en esa dirección, ¿no? Sí puedo ir como tirando hacia allá, como que las cosas que vayan pasando vayan hacia ese lado y entonces luego será mucho más fácil el ajuste, por lo menos más pequeño. Mm. Bueno, ahí la garganta está ahí aguantando, pero creo que todavía me da un poquito más. Eh, ahora, los negociables y los no negociables. Lo que pasa es que aquí hay un rollo con eso, yo tengo con eso un tema. Y es que a pesar de que entiendo lo de negociables y no negociables, que en mi caso yo lo pondría más como como en límites, ¿no? Como límites duros y límites blandos. Es decir, los límites blandos sería aquello que no me gusta, no me imaginaba, no quería, no es lo que deseo, pero puedo un poco negociarlo, puedo un poco tener cierta flexibilidad, puedo un poco moverme, ¿sí? Y no hay un gran problema, es decir, no me va a afectar a mí como súper fuerte, como directamente. Y luego están pues los límites duros, que serían como esos no negociables, que ya sí son cosas que si yo paso ese límite, pues va a hacerme mucho daño, va en contra de mis valores, va en contra de mi identidad, principios, bueno, es algo grave, digamos, pasar de ahí. Esto es lo general que se entiende por negociable, no negociable, límite, red flags, bueno, como sea que le pongan ahorita los nombres a las cosas. Eso tiene varios problemas. Uno, que en la teoría funciona bien, en la práctica no tanto. Porque a veces reconocer cuándo se está pasando ese límite o no puede ser difícil. O sea, hay límites muy evidentes, hay límites muy obvios, pero hay otros como que te vas dando cuenta en el tiempo, primero. Segundo, esos límites pueden transformarse en el tiempo. Es decir, algo que para mí hoy en este momento no negociable, a lo mejor en un futuro sí lo es. ¿Sí? O al contrario, algo sobre lo que podía negociar, ya hoy no estoy disponible para negociarlo. ¿Sí? También puede pasar, digamos que puede ir de un lado o del otro. Entonces, claro, pararse en esos puntos de negociables y no negociables a veces se vuelve muy difícil, sobre todo si esa observación de ese no negociable se hace individualmente. Es decir, yo observo a la otra persona, veo, analizo y desde ahí decido que esto va más cercano a lo que ahorita llaman red flags, pues que están felices con esos términos en redes. Eh, claro, ahí hay problemas. Porque como está partiendo de mi análisis, también hay una parte subjetiva que pues no se basará completamente en los fenómenos que están ocurriendo, sino en cosas que yo también le estoy poniendo mentalmente y puedo llegar a ver red flags donde no los hay. O puedo llegar a identificar límites que tal vez no lo eran así o para la otra persona no eran de esa manera o para la otra persona pues no sucedía la misma historia o el comportamiento que estaba teniendo no tenía nada que ver con lo que yo interpreté.
Mm, Esto requiere como mucha conciencia y mucha observación, pero, pero es un poco como el ejercicio, como bueno, por dónde sí, por dónde no, lo tengo que ver como en tiempo real, sí, como en ese momento, no se puede entender como a priori, hay unas cosas que sí yo puedo tener como en mi lista, no sé, que no sea cosas que falten a los valores o a la ética, ¿no? Que robe o que cosas así. Obviamente en esos puntos más grandes no suele ser tan problema y suele estar ahí. Y el otro problema que tiene esto es que, claro, ignora muchísimo el deseo. Es decir, yo puedo saber que esa persona tiene unas cosas que cruzan mis límites y lo ideal sería decir, cruzaste mi límite, se acabó. Pero es que si eso fuera así, las relaciones de pareja serían muy fáciles y la gente no recaería una y otra vez, no estaría ahí un montón de tiempo, no se metería en temas de apegos. Claro, no funciona tan fácil, ojalá, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los sujetos deseamos. Es decir, hay una cosa que se llama deseo, que no gobernamos, que no control, pues podemos controlar de alguna manera, pero yo no puedo decir no voy a desear a esta persona, eso pasa o no pasa. Y entonces, claro, si estoy deseando a este sujeto o esta sujeta que tiene estos límites y no sé qué, pues ¿cómo hacemos? Ahí se nos enreda un montón la historia. Sí, pero un montón se enreda la historia. Entonces, por eso no, más que en ese negociables o no negociables, a mí me gusta por eso ponerlo en términos como vale, voy a intentar, voy a trabajar. Además, porque eso hay que trabajarlo. Que es que la gente también a veces tiene una concepción como de, no, me encuentro a alguien en la vida y bueno, y todos felices. Y como con este sí funcionó, con esta no, las relaciones siempre hay que construirlas. Pues sobre todo si es esa relación que quiero. Yo esa relación que me estoy soñando, esa relación que para mí está bien, ¿no? Eso hay que construirlo, hay que trabajarlo y ese trabajarlo es hablarlo mucho y ese trabajarlo es porque esas bases se construyen y se trabajan un montón. O sea, se puede hacer de forma inconsciente, que es lo que normalmente ocurre, pero pues estamos acá para darle otra mirada. Entonces eso hay que trabajarlo un montón y por eso a mí me gusta más el enfoque de, vale, ¿cuál es la relación que quiero? Y a ver si eso puede entrar aquí, si encaja para los dos. Puede que para el otro no encaje, no quiera, su visión de relación pasa por otro lado muy diferente. Bueno, no sé. Ahí pueden haber un millón de cosas, pero más o menos es como el ejercicio, ¿no? Un poquito de todo esto. Entonces, bueno, hasta ahí las preguntitas y las cosas que veía por acá. Bueno, por acá preguntaban un poquito como que hablábamos de la comunicación antes, entonces esa comunicación, ¿cómo es la cosa en un vínculo en el que, pues además se puede estar dificultando, están estos miedos atravesados? A ver, y esto no olvidando lo que dije al principio, no hay una fórmula mágica para las relaciones. Habrá una relación que sin hablarse mucho, sin hablarlo mucho, pues no hablarse en el sentido de hablamos normalmente, quiero decir en hablar de la relación, salga bien y funcione. Puede pasar perfectamente. Yo creo que no suele ser lo habitual. ¿Por qué no suele ser lo habitual? Porque bien, vengo yo con mi mundo y viene el otro con un mundo y es como, vamos a conectarnos. Y entonces esa conexión es como todas nuestras creencias, biografía, todo, es mirar cómo lo podemos encajar entre los dos. Claro, eso naturalmente puede ser que ya veníamos como muy encajados y entonces como que encaja la historia, pero lo normal no suele ser así. Entonces, ahí es donde para mí el hablar y hablar y hablar, pues digo no hablar por hablar, sí, hablar de la relación, hablar de cómo nos sentimos, hablar de nuestros miedos, hablar de nuestras vulnerabilidades, hablar es lo que tiende puentes para poder unir esos dos universos. Sí, por eso para mí la comunicación es como tan importante. Pasa mucho en las relaciones no monógamas, pues como en el universo de relaciones no monógamas, que la gente cree que es como que no, pues tienes varias relaciones, entonces lo que vas a tener es como mucho sexo, ¿no? Es como lo primero que se piensa. Y puede que también, pero sobre todo lo que se tienen son muchas conversaciones.
sea, pasas a una etapa de hablar mucho. Si eso no te gusta, a lo mejor no va a ser lo tuyo. Entonces, ¿esto por qué? Pues porque en esos momentos de hablar se van abriendo espacios de vulnerabilidad y cuando se abren espacios de vulnerabilidad yo me conecto con el otro. En la medida en que yo entiendo que el otro me puede ver, que el otro me puede, que el otro me puede cuidar, porque ese ver implica que entiende que soy, entiende mis miedos, entiende, sí, me conoce, me entiende más, pues yo me puedo sentir más seguro normalmente en ese vínculo. Sí, entonces, pero eso parte de esos espacios de vulnerabilidad. Ahora, y justo de lo que hablábamos hoy, ¿no? Claro, al principio eso puede ser complejo, porque estamos empezando, porque pues está esta etapa de enamoramiento, no sé qué, yo hoy lo manejo muy distinto, pero pues sí, no digo que todo el mundo lo maneje igual, porque tiendo a ser mucho más directo con algunas cosas al inicio de una relación, mucho más directo, pero entiendo que a veces hay miedos y cosas. Ahora, claro, la comunicación también puede tener un problema, que es justo, creo, por lo que venía la pregunta, y es claro, hablar es muy importante, pero si estamos con estos miedos atravesados, a lo mejor no tenemos las mejores formas, pues se nos puede complicar un poquito más o nos puede traer problemas. Eso es cierto, eso es real, eso puede llegar a ocurrir como conflicto puntual, como conflicto momentáneo. Ahí desde mi experiencia y lo que he trabajado pues con parejas o personas que tienen como este tema en la comunicación, sobre todo lo que trabajo es temas de, bueno, cómo vamos a poner como unas reglas de juego dentro de esas comunicaciones o esas conversaciones que nos permitan parar antes de llegar a puntos de no acuerdo, de llegar a puntos donde nos podemos hacer daño, de llegar a puntos donde, porque en la comunicación de pareja en general, una de las cosas más importantes es que la otra persona no se sienta atacada. Esté diciendo lo que yo esté diciendo, puedo hacer todo lo posible para que la otra persona no se sienta atacada, ¿no? Porque cuando ya yo me siento atacado, es mi ego el que salta y es mi ego el que empieza a defenderse y se agarra de todas partes con uñas, con dientes, como puede, y ahí se nos arma rollo. Porque entonces ya soy mi ego defendiéndose, probablemente el ego de la otra persona también está alterado y también se está defendiendo, y eso ya no es una conversación, es una pelea de egos, es una pelea de gatos. Y, y pues eso no lleva a ningún lado, ¿sí? Entonces, lo que yo suelo decir es poner algunas reglas como básicas de alguna forma, como hey, si se nos fue, porque puede pasar, y a mí todavía hoy me pasa, como hey, paramos. Sí, puede ser con una palabra de seguridad, puede ser con una señal, puede ser un acuerdo, ojalá explícito que tengan de, hey, si alguno de los dos quiere parar, paramos y luego hablamos. Bueno, como este tipo de reglas, inclusive con algunas parejas lo hago, les doy un ejercicio mucho más específico, que es cuando no están, de verdad el puente de comunicación está muy roto. Lo que hacemos es como una especie de comunicación unilateral, es decir, cuando necesito decirte algo, te lo digo, como que te voy a decir algo e incluso con reloj y todo, tomamos tiempo y yo te voy a decir lo que yo sienta o lo que quiera, bueno, lo que sea que en ese momento necesite transmitir, 5 minutos o 10 o los que se pacten, y yo hablo, hablo y hablo y la otra persona no habla nada. Sí, no entramos como en ese diálogo, en ese ir y venir. Sí, no le abrimos la puerta a eso, si es que pues hay un tema de que siempre terminamos peleando, de que no nos entendemos y ese tipo de cosas. Entonces, se pacta sí. Y esto hace que no haya como ese ida y venida, y aunque puede doler o lo que sea, pero digamos que está como el tema del ego un poquitico más controlado, ¿no? Y logramos que sea así. Puede ser simplemente yo te hablo 5 minutos y ya está. Lo normal es yo te hablo, por ejemplo, 5 minutos y la otra persona luego me habla 5 minutos, pero no replicando a lo que yo dije, como en términos de que esto pasa mucho, es como a demostrarle al otro. Como, no, es que eso no es así, es que eso no sé qué. No, ese no es como el ejercicio, sino simplemente a decir cómo me siento. Tú dices unas cosas, cómo me siento, yo me siento así, yo tal cosa, que esto es muy importante también hablarlo como en esa primera persona, ¿sí? Como yo me siento de esta manera, yo estoy pasando por esto, cuando tú haces esto yo me siento así, ¿no? Pero no como estos ataques así sean disimulados hacia el otro. Y la otra persona lo mismo, también, ¿no? Hablar en esa primera persona y como en esos términos.
suele ser algo que puede ayudar. De ahí para allá, hay un montón de métodos creativos que se pueden como adoptar dependiendo de los gustos y de las formas de las parejas, pero que son maravillosos. O sea, yo he hecho ejercicios, por ejemplo, con cartas, que es como que ya no se usa o que no sé qué, pero se abren unos espacios maravillosos, por ejemplo, a través de las cartas, ¿no? Porque escribo, la otra persona pues no me responde inmediatamente. Y cuando digo carta, digo un correo, digo mensajes de WhatsApp, pero bien hechos, ¿no? Como bien armados. Ojalá que se salgan de la comunicación cotidiana tradicional. Y eso suele servir, pero es como, se puede ser creativos de cualquier forma, pero sí es como ponerle también ese marco diferente, como de, hey, vamos a hablar, o estamos en esta otra onda, o lo que sea. Eso suele ayudar mucho, pues así como algunas cosas muy en términos generales como de esa comunicación que espero pues que te puedan servir y les puedan servir a todos ahí un poquito. Es muy general porque luego, ya saben, cada pareja es un mundo, no sé qué, y bueno, tiene que encontrar sus propias formas y a algunos les funcionará y no, algunas parejas dirán, no, que nos vamos a escribir cartas, que es eso tan ridículo, para otras es una maravilla, es una solución y les permite llegar súper profundo. Pues cada cual, ¿no? Hay que ir un poquito explorando y sabiendo que nadie tiene la respuesta y bueno, a ver cómo nos podemos unir y conectar ahí. Gracias por acompañarme hasta acá. Si no te quieres perder nada de la información que salga en este canal, recuerda suscribirte y puedes seguir informándote con videos como este.